Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a ver unos dos métodos que quedan para terminar integrales y entonces dar por terminado el avance. Entonces, aquí vamos a ver métodos de integración. Entonces, el método que vamos a ver acá se llama el método de las expresiones cuadráticas. Entonces, este método se va a aplicar cuando yo note dos cosas en una pregunta. El primer caso va a ser cuando yo tenga una integral, una integral en la que va a tener la siguiente característica. Una fracción en la que en el denominador va a estar la derivada de la función y en el denominador va a estar la función. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a mí me den un ejercicio? Cuando yo me dé cuenta de que la derivada de la función que me dieron está en la parte del numerador. Bueno, al pasar eso, yo voy a poder aplicar una fórmula que dice de que la respuesta de esto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto, el logaritmo natural del valor absoluto, ¿de qué? Bueno, en este caso del denominador, que vamos a llamarle f de x. Y aquí vamos a ponerle, para que quede claro de que esto es una función, f de x, y aquí vamos a poner también f de x. Ok, entonces esa va a ser una situación. Ahora, para que esto podamos verlo en detalle, obviamente tendremos que hacer algunos ejercicios. Entonces acá veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, nos piden calcular la integral de este ejercicio. Bien, vamos a calcular la integral de 3x al cuadrado, la integral de 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1. X al cubo más 1 de x. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos enfrente o nos han preguntado el método de las expresiones cuadráticas? Bien, para darme cuenta de eso, obviamente vamos a necesitar de que una de las expresiones o de los términos que me den en el ejercicio tendrá que ser cuadrado. Entonces, en el momento que yo tenga acá un término cuadrado, ya sea en el numerador o en el denominador, ya es una señal de que yo puedo aplicar el método de las expresiones cuadráticas. Ahora, este método tiene dos casos. El primer caso es cuando yo me dé cuenta que si derivo el denominador, me genera el numerador. Entonces, el primer caso es cuando al derivar la expresión matemática del denominador, este nos dé como resultado el numerador. Entonces, ese básicamente es el concepto del caso número 1. ¿Ya? Ese es el concepto del caso número 1. Entonces, si yo derivo la expresión matemática del denominador y me doy cuenta de que este resultado está en mi numerador, entonces yo estoy enfrente al primer caso del método de la expresión cuadrática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio, si yo procedo a derivar el denominador, o sea, si yo agarro el denominador, lo aparto, ¿no es cierto? Y procedo a derivarlo, entonces yo digo, la derivada de esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la derivada de x al cubo va a ser igual a 3x al cuadrado, la derivada de x al cubo va a ser igual a 3x al cuadrado,
vuelvo a repetir, y la derivada de un número es 0. Por lo tanto, al derivar mi denominador, el resultado me sale igualito que el numerador. Por lo tanto, eso me permite decir que la derivada, al estar en el numerador, me permite integrar, va a ser simplemente el logaritmo natural del valor absoluto del denominador. Del valor absoluto del denominador. O sea, la respuesta de este ejercicio es logaritmo natural de valor absoluto de x al cubo más 1 más c. Y listo, ya tengo la respuesta del ejercicio. ¿Pero qué me está diciendo este método? En resumidas cuentas me está diciendo, si tú te das cuenta de que tu denominador derivado es el numerador, entonces la respuesta de esa integral es el valor absoluto del denominador en logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, ahí hemos hecho, por ejemplo, un primer ejercicio. Ahora, nosotros hacemos, por ejemplo, un segundo ejercicio, un ejemplo número 2. Vamos acá. Ejemplo número 2. A ver, vamos a calcular la integral de qué. Vamos a calcular la integral de x a la séptima. Aquí vamos a poner x a la octava más 1. Ok, ahí también dice. Tenemos ahí un segundo ejercicio. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar este método. Entonces, tengo que integrar la integral de x a la séptima sobre x al octavo más 1, diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el denominador, lo vamos a apartar y lo vamos a derivar. Derivada de x a la octava, 8x a la séptima. Derivada, repito, de x a la octava, 8x a la séptima. Y derivada de 1 es 0. Por lo tanto, yo me doy cuenta de que al derivar el denominador me está saliendo 8x a la séptima. Y en el numerador yo solamente tengo, ¿qué cosa? Yo solamente tengo x a la séptima. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que sí, numerador, pero por ejemplo tiene un número, no hay problema con eso. Lo importante es que esté esto de acá, que voy a marcar con rojo, ese x a la séptima está presente acá. Ese 8 no me causa ningún problema. Por lo tanto, yo puedo decir de que la integral de este ejercicio va a ser igual a 1/8. ¿Por qué 1/8? Bueno, 1/8 porque ocurre de que para que este 8 me deje de molestar, yo tuviera que dividir la derivada por 1/8. Si yo divido o multiplico mi derivada por 1/8, este 8 con este 8 se va a ir y me va a quedar x a la séptima. Entonces, la integral va a ser 1/8 del logaritmo natural del valor absoluto del denominador, y el denominador es x a la octava más 1. Y listo, ahí tengo calculada la integral. Ahí está calculada la integral de nuestro ejercicio. Entonces es importante entender de que cuando yo voy a integrar una fracción, si me doy cuenta de que la derivada del denominador se presenta en el numerador, puede ser idéntica o acompañada con un número, como en este caso, no importa eso.
Entonces yo digo, bueno, no hay problema, este 8, si yo lo multiplico por un octavo, va a ser 1. Entonces, 8 por un octavo es 1. Y 1 por x a la séptima es x a la séptima. Es por eso de que el resultado se está multiplicando por un octavo, porque al multiplicar el resultado por un octavo, este 8 se va a simplificar y me va a quedar igualito al numerador. Por lo tanto, la derivada del denominador me va a quedar exactamente igual al numerador. Y entonces ahí hemos calculado la solución del ejercicio. Ahora, hay un caso número 2. Pongámoslo aquí, segundo caso. Y el segundo caso es cuando nosotros tenemos esta característica. Se va a presentar la integral ¿de qué? Se va a presentar la integral de un cociente en donde en la parte de arriba va a haber 1 y en la parte de abajo voy a tener dos términos que van a ser cuadráticos. X al cuadrado más A al cuadrado. Si yo puedo escribir la integral que me han preguntado de esa forma, entonces yo voy a poder decir de que la respuesta de esta integral va a ser igual a 1 sobre A por la arctangente de X sobre A. Bien, para que vean que esto no es complicado, haremos acá un ejemplo. Primero un ejemplo básico. Por ejemplo, si alguien me dice, fíjense, si alguien me dice, a ver, ejemplo número 1, tenemos que calcular la integral de este ejercicio. Por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado más 9 de x. Esa es la pregunta. Calcular la integral de 1 sobre x al cuadrado más 9. Entonces, esta integral de acá, si yo puedo escribirla como la suma de dos términos cuadráticos, porque por eso es el nombre del método de las expresiones cuadráticas, uno dice, a ver, esta integral de acá, yo la puedo escribir de esta manera. Este 9, yo sé de que es lo mismo que 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estoy pudiendo escribir mi denominador, como la suma de dos términos cuadrados. Si yo puedo escribir mi denominador como la suma de dos términos cuadrados, entonces con esta fórmula voy a poder calcular tranquilamente el resultado de la integral. Simplemente vengo acá y digo, como pude hacer eso, la respuesta va a ser 1 sobre A. Para este ejercicio, para este problema, A sería 3. ¿No? Comparando acá, A sería 3, o sea, 1/3 por la arctangente de X sobre A. ¿Qué vendría a ser X y qué vendría a ser A? Bueno, en este caso, por en cuanto X sería esto de acá, esta parte de acá. Y A sería 3. Y entonces ahí tengo la respuesta del ejercicio. Y esto obviamente hay que sumarle una constante. Y esto de acá hay que sumarle una constante. Ahora, no siempre X va a ser X. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tuviese un problema número 2, en aquí me digan 1, y acá, por ejemplo, esté X más 2 elevado al cuadrado más 25, por ejemplo, me piden calcular cuánto es la respuesta de esta integral. Entonces yo digo, esta integral, me doy cuenta que la puedo escribir como la suma de dos términos cuadrados. El primer término ya está elevado al cuadrado. Y el segundo, que es 25, también puedo escribirlo como cuadrado. O sea, puedo escribirlo como 5
al cuadrado. Si no puedo hacer eso, entonces aplicaría otro método. Y entonces acá me quedaría como respuesta, aplicando la fórmula, me quedaría 1 sobre el valor de A, que es 5, por la tangente de, en este caso, X, pero en este caso X sería X más 2 dividido entre 5 más C. Y entonces ahí tengo la respuesta del ejercicio y por lo tanto ahí está resuelto el problema número 2. En este caso, vamos a marcar que esto de acá es el valor de X y vamos a marcar que esto de acá es el valor de A para la fórmula. Y entonces ahí tengo resuelto el ejemplo número 2. Entonces aquí podemos escribir, en el segundo caso, podemos escribir de que este se presentará cuando podamos escribir el denominador como la suma de dos términos cuadráticos. Entonces ahí yo puedo agarrar y puedo decir efectivamente esta integral con este método. Entonces, este sería el... Ahora, por ejemplo, si a nosotros un polinomio completo, por ejemplo, un ejemplo número 3, en un ejemplo número 3, nosotros podemos decir la integral de 1 sobre x al cuadrado más 6x más 3. X al cuadrado más 6x más 3. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta integral si el polinomio fuese completo? Entonces, si el polinomio fuese completo, aquí nosotros tuviéramos que efectuar lo que se llama completando el cuadrado. Entonces, para eso nosotros abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y aquí ponemos x. El primer signo se copia, aquí ponemos más, y todo esto lo elevamos al cuadrado y nos preguntamos dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es, un número que multiplicado por 2 que me dé 6 y tuviese que ser 3. Entonces 3 multiplicado por 2 me va a dar 6. Ahora, completamos el cuadrado. 3 al cuadrado me va a dar 9, pero yo no necesito 9, necesito llegar a 13. Y para que de 9 lleguemos a 13, entonces me estaría faltando 4. Por lo tanto, este polinomio se puede escribir como x más 3 al cuadrado más 4. A su vez, ese 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que este 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Entonces acá va a quedar 2 elevado al cuadrado. Como pudimos escribir este polinomio, lo pudimos escribir como la suma de dos términos cuadrados, entonces podemos decir de que la respuesta de esta integral se puede responder con la fórmula que planteamos acá. La fórmula es 1 sobre A. Entonces aquí sería 1 sobre A. 1 sobre A que vale 2 por la tangente de x sobre A. Pero en este caso x va a ser x más 3 dividido entre 2, todo sumado con c. Y entonces ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Y entonces es importante recalcar de que esto de acá es el valor de x
Y esto de acá es el valor de A. Eso es lo que estamos colocando aquí. Aquí lo vamos a recalcar. Eso es lo que estamos colocando en la parte de arriba y esto es lo que estamos colocando en la parte de abajo. Entonces ahí está el método de las expresiones cuadráticas. Luego tenemos el método de las fracciones parciales. Entonces, este método de las fracciones parciales, ¿cuál es su concepto? Bien, el método de las fracciones parciales me va a servir también para poder encontrar, ¿no es cierto?, la integral de una fracción, pero a diferencia del anterior, este método de las fracciones parciales va a ser cuando yo tenga que encontrar la integral de un ejercicio que en primer lugar su derivada no esté en el numerador y en segundo lugar su expresión no se puede escribir como una suma de cuadrados en la parte del denominador. Entonces, es aquel método que se va a utilizar cuando en un problema racional no se presente ninguno de los dos casos anteriores mencionados en el método de las expresiones cuadráticas. Entonces, aquí va a entrar el método de las fracciones parciales. Entonces, estamos anteriores. Casos anteriores mencionados en las expresiones cuadráticas. Y este es el concepto. Bien. ¿En qué consiste el método? Bueno, para explicar el método lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo. Entonces, en el ejemplo número 1, que vamos a hacer es lo siguiente. Ejemplo número 1, aquí vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, 5x menos 14, 5x menos 14, y en la parte de abajo vamos a poner x al cuadrado menos 5x más 4. X al cuadrado menos 5x más 4. Entonces, por ejemplo, este ejercicio se tiene que hacer por el método de las fracciones parciales. ¿Por qué? Porque si yo derivo el denominador, no me va a dar el numerador. La derivada del denominador es 2x menos 5 y 2x menos 5 no se encuentra en el numerador. Ahora, tampoco voy a poder encontrar que el polinomio de abajo se puede escribir como la suma de dos términos cuadrados porque acá hay un signo negativo. Entonces, como no puedo aplicar ni el caso 1 ni el caso 2 del anterior, en ese caso me doy cuenta de que debo aplicar el método de las fracciones parciales. ¿En qué consiste el método de las fracciones parciales? El primer paso es agarrar el ejercicio que nos dieron, agarramos el problema que nos dieron y lo que hacemos es factorizar el denominador. Siempre una característica de este método es que lo que nos den abajo se va a poder factorizar. Y como se va a poder factorizar, entonces si yo factorizo x al cuadrado menos 5x más 4, entonces la factorización de eso va a ser x menos 1 por x menos 4. O sea, dos números que sumados y restados me den 5 y multiplicados me den 4. Entonces, siempre por característica va a poder factorizarse el denominador por el caso 6. Y como lo voy a poder factorizar, entonces esta expresión, como siguiente paso, voy a poder escribirla de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. A lo voy a dividir entre el primer término, que va a ser x menos 1, y voy a escribir un segundo término en la que voy a introducir una variable b por el siguiente término. Esto que acabo de hacer ahorita es lo que se llama
dividir de forma parcial una fracción. O sea, esta es una fracción y esta fracción la voy a dividir en dos partes. Al estar dividida en dos partes, ¿qué es lo que va a pasar? La idea ahora es encontrar el valor de A y el valor de B para poder encontrar la integral de ese ejercicio. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar acá una nueva ecuación en la que 5x menos 14 va a ser igual a, efectuamos una multiplicación cruzada acá, a multiplicado por x menos 4 más b multiplicado por x menos 1. Es decir, 5x menos 14 tiene que ser igual a multiplicado por x menos 4 más b multiplicado por x menos 1. Y de ahí nuestro objetivo va a ser calcular el valor de A y calcular el valor de B. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para hacer el cálculo del parámetro A? Para calcular el parámetro A, lo que yo voy a hacer es eliminar el parámetro B. Tenemos que eliminar el parámetro B. Y para que eso suceda, a la X tenemos que darle un valor y le vamos a dar 1. Si yo a la X le pongo 1, 1 menos 1 va a ser 0 y 0 por B va a ser 0 y entonces estoy eliminando el parámetro B. Por lo tanto, descubro que si con la X le pongo 1, se elimina el parámetro B y solamente me queda el parámetro A. Aquí al poner 1, acá al poner 1 y acá al poner 1, ya estoy en condiciones de poder calcular el parámetro A. Entonces aquí si yo hago operaciones, aquí me va a quedar 5 menos 14 menos 9. Aquí me va a quedar 1 menos 4 menos 3, me va a quedar menos 3A y todo esto me va a quedar 0. Entonces ahí me queda fácil calcular el valor de A. Entonces el valor de A va a ser igual a menos 9 dividido entre menos 3, 3. Entonces el valor de A vale 3. Luego debo calcular el parámetro B. Entonces acá de la misma ecuación, para calcular el parámetro B, tenemos que eliminar el parámetro A o podemos reemplazar directamente el resultado. Entonces, eliminando el parámetro A, para que A se elimine, a la X debo darle 4. Esto es importante, estos valores de acá no se adivinan, estos valores son los resultados que ustedes calcularon en su denominador. O sea, prácticamente estos valores que le estoy dando a la variable X son valores que salen de acá. Cuando yo factorizo esto, de aquí yo digo X vale 1 y X vale 4. Si X vale 1 y si X vale 4. Entonces, si X vale 4, voy a poder calcular el valor de B. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Venimos acá, a la X le ponemos el valor de 4, aquí le ponemos 4, y aquí le ponemos 4. Entonces, esto de acá va a quedar de la siguiente manera. 5 por 4, 20. 20 menos 14, 6. Aquí me va a dar 6. A va a eliminarse. Y aquí va a quedar 4 menos 1, 3. O sea, aquí va a quedar 3b. Despejando la variable b, me va a quedar que b es igual a 6 dividido en 3, 2. Por lo tanto, he descubierto de que a vale 3 y b vale 2. Lo que significa entonces de que todo este cálculo se hace para poder decir de que esta integral, en la que no cumple caso 1 ni cumple caso 2, se puede escribir de la siguiente manera. Esta integral se puede escribir de esta manera. Abrimos acá un corchete, abrimos acá un denominador y podemos decir, esta integral de aquí es equivalente
a sobre x menos 1, pero a es 3. Entonces, 3 sobre x menos 1 más b sobre x menos 4, y b vale 2. Entonces, 2 sobre x menos 4. 2 sobre x menos 4. Por lo tanto, ¿para qué hacemos todo eso? Para escribir nuestra integral de otra manera que signifique lo mismo. Es decir, esta expresión matemática significa lo mismo que esto. Si hacemos operaciones, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Y por qué queremos de que esta integral esté escrita de esta manera? Bueno, queremos que esta integral esté escrita de esta manera porque ahora yo puedo aplicar una fórmula que me dice de que esto de acá es igual a lo siguiente. Cuando yo tengo un número cualquiera dividido entre un denominador, la integral de esto es igual al número multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto del denominador. Valor absoluto del denominador, que en este caso es x menos 1, más el número por el logaritmo natural del valor absoluto del denominador. Y entonces ahí está encontrada la respuesta al ejercicio. Esta de acá es la respuesta de nuestro problema. Esta es la respuesta final. 3 logaritmo natural de x menos 1 más 2 logaritmo natural de x menos 4. Si ustedes se dan cuenta, en la respuesta final van a estar los resultados que encontramos aquí. O sea, estos resultados, cuando ustedes factoricen, estos resultados van a estar acá. Lo que nos falta encontrar son las constantes. O sea, quién multiplica a x menos 1 y quién multiplica a x menos 4. Para eso encontramos el valor de a y encontramos el valor de b. Y de esa manera encontramos la integral de este ejercicio. De esa forma encontramos la integral de este ejercicio. Entonces podemos hacer otro ejemplo. Podemos acá hacer otro ejemplo, un ejemplo número 2, para que quede claro esto. Entonces, en este ejemplo número 2, podemos agarrar y podemos decir lo siguiente. En este ejemplo número 2, vamos a tener acá, aquí puede ser cualquier numerador. Por ejemplo, puede ser x más 2, y en la parte de abajo tiene que haber sí o sí un polinomio que se pueda factorizar, ¿no? Un polinomio que se pueda factorizar. Entonces, por ejemplo, puede ser acá x al cuadrado más 5x más 6. Necesariamente el polinomio de abajo tiene que ser factorizable para que yo pueda calcular la respuesta. Si no puedo factorizar esto de acá, entonces el problema está mal planteado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que voy a aplicar fracciones parciales? O sea, ¿cómo me doy cuenta de que voy a tener que aplicar una fracción parcial? Una fracción parcial significa partir la fracción en dos partes. Una con el término número 1 y la otra con el término número 2. Entonces uno dice, a ver, ¿esto de acá se puede factorizar? Se puede factorizar. Entonces, al factorizar esta expresión, aquí en la parte de abajo se van a abrir dos paréntesis, uno que va a ser x más 2 y el otro que va a ser x más 3. Esto se debe a que dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Entonces, más 2 más 3 más 5 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, de acá yo puedo agarrar y decir, eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a que esta expresión, este argumento, yo tenga que escribirlo de otra manera, y para escribirlo de otra manera vamos a generar fracciones parciales. La primera va a ser, ustedes pueden tener la letra que quieran, ¿sí? Eso es indistinto. A sobre x más 2 más b sobre x más 3 más b sobre x más 3. Listo. Entonces,
Esto que hice ahorita son las fracciones parciales. Y estas son las constantes que van a estar en la respuesta final. Entonces aquí parto la fracción en un término número 1 y en un término número 2. Luego, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es agarrar y decir, este x más 2 tiene que ser igual, y aquí hago una multiplicación cruzada, a por x más 3 más b por x más 2. Y entonces aquí formo una ecuación en la que tendré que calcular el valor de A y el valor de B. Si quiero hacer el cálculo del parámetro A, si quiero calcular el parámetro A, tengo que eliminar B. Y para eliminar B, simplemente me fijo el número que está en el paréntesis de B. Entonces, para eliminar B, a la X le damos el valor de menos 2. Entonces, de aquí para adelante, donde hay X, le coloco menos 2 y voy a calcular A. Entonces, aquí le coloco menos 2, aquí le coloco menos 2 y aquí le coloco menos 2. Entonces, aquí, por ejemplo, me va a quedar una ecuación donde solamente dependo de A. Menos 2 más 2 es 0, menos 2 más 3 es 1. Entonces, aquí me va a quedar solamente A y menos 2 más 2 es 0 y 0 por B es 0. Entonces saco de que la respuesta es que A vale 0. Por si acaso las letras pueden ser nulas. A vale 0. Si A vale 0, estoy en condiciones de calcular cálculo del parámetro B. Para calcular el parámetro B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular el parámetro B, vamos a agarrar y vamos a decir el parámetro B, vamos a agarrar esta ecuación y vamos a irnos al paréntesis de A. Esto me da la pauta, eso me dice de que a X hay que ponerle menos 3. O sea, la única forma que esto me dé 0 es con menos 3. Menos 3 más 3 es 0 y 0 por A se elimina. Y entonces voy a poder calcular B de forma tranquila. De aquí sería el siguiente resultado. Entonces, X vale menos 3. Aquí coloco menos 3. Y aquí coloco menos 3. Por lo tanto, el valor de A se va a ir. Y entonces aquí me va a quedar menos 3 más 2 menos 1. El valor de A se va a eliminar. Y aquí me va a quedar menos 3 más 2 menos 1. O sea que aquí me va a quedar menos B. Multiplicando menos con menos me va a dar más. Y entonces, en resumidas cuentas, B va a ser igual a 1. Por lo tanto, yo tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Como ya tengo el valor de A y tengo el valor de B, entonces yo puedo decir de que esta integral, es lo mismo que escribirla de esta manera. Esta integral es lo mismo que yo le escriba de esta manera. Aquí tenemos acá un denominador en donde aquí va a ser 0 dividido entre x más 2. En el otro va a ser 1. 1 dividido entre x más 3. Acá fíjense de que ese 0 dividido entre x más 2 va a ser 0. Lo que significa de que esto de acá se va a ir. Y en resumidas cuentas, esto es igual a esto. Claro, porque si no, al factorizar esto de acá, aquí por ejemplo, x más 2 con x más 2 se puede tachar y que me 1 sobre x más 3, que es lo que sacamos acá. 1 sobre x más 3. Por lo tanto, podemos decir de que la respuesta de esta integral es igual a 1 por el logaritmo natural del valor absoluto. Si quiero lo ponen el 1, si no se sobreentiende. 1 por el logaritmo natural del valor absoluto
de x más 3 más la constante. Y este 1, esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Esa es la respuesta del problema. Y entonces ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Disculpe una pregunta. ¿El 1 sobre x más 3, sí o sí se tiene que anotar el 1? No, se puede sobreentender. Usted Ahí puede ya va. sobreentenderlo. Sí. Ahora sí es un número distinto de 1, entonces ya hay que colocarlo. Si a usted le sale 1, si le sale 1, entonces lo puede colocar o no, es indiferente. Pero si aquí fuera un número distinto de 1, hay que colocarlo. ¿Se O entiende sea eso, que por favor? puede ir más x más 3 solamente. ¿Puede anotarse así? No, sí o sí tiene que haber un logaritmo. A eso le decía. O sea, para entender su pregunta, si aquí, por ejemplo, aparece 1, aquí pongo 1 por el logaritmo natural del denominador. O sea que hacemos todo este procedimiento se hace para poder decir de que la integral de esta o este tipo de ejercicio es logaritmo natural del denominador, pero este denominador nosotros tenemos que factorizarlo para poder resolverlo de una forma más rápida. Porque si lo resolvemos a como está ahorita, si tuviese que aplicar un método más largo. Entonces, cuando usted encuentra el valor de A y encuentra el valor de B, cuando encuentra el valor de A y el valor de B, si uno de ellos es 0, entonces 0 dividido entre algo es 0. Entonces, esto no me interesa. Pero acá me queda esto, 1 sobre x más 3. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Simplemente pongo 1, que si quiere lo puede colocar o no, por el logaritmo natural, no puede faltar el logaritmo natural de lo que le queda acá abajo. Y lo que le ha quedado acá abajo es x más 3 más c. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Se ha entendido eso? Sí. Ok, y en el numerador puede ir cualquier expresión. En el numerador puede ir cualquier expresión. Puede ir también un polinomio cuadrático, ahí puede ir cualquier expresión. Lo importante es que el denominador es el que se tiene que factorizar sí o sí. Bien, ¿alguna otra ¿Y la pregunta? constante ahí tiene que ir? Sí, siempre debe colocar la constante porque las integrales siempre se calculan sumando una constante. Siempre toda integral tiene que tener la presencia de una constante. Ah, Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay? Bien, mis estimados jóvenes, entonces, esto es lo que faltaba para terminar el avance. Con esto ya estamos al 100% del avance en la materia. Si no hay ninguna pregunta, ahí vamos a quedar entonces. ¿No hay ninguna consulta? Bien, mis estimados jóvenes, gracias entonces por su presencia, que estén bien, gusto de saludarlos, buen feriado, bendiciones, hasta luego, que estén bien. hasta luego. Gracias a usted, Liceo. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao, que estén bien, muchas gracias. Cuida. Igualmente, muchas gracias.